En el capítulo 2 habíamos llegado a la Laguna Negra ubicada en la ruta Manizales-Murillo. Después de continuar con esta hermosa ruta, les cuento que esta travesía está casi toda la ruta completa hasta Murillo, así que no te la pierdas y disfruta este video. Y les presento por fin la ruta más hermosa de Colombia. Oficialmente estamos en el páramo. Y que no falte la fotico, desprevenidos, para el recuerdo y nuestro álbum. Y arrancamos. La altura de la ruta Manizales hacia Murillo en el Alto del Sifón es de aproximadamente 4.153 metros sobre el nivel del mar. La carretera que conecta estos dos municipios es considerada una de las más altas y hermosas de Colombia, atravesando el Parque Nacional de los Nevados. En esta ruta, por fin después de tantos años, pudimos conocer a Ernesto Pérez, que más bien era un ejército de soldaditos cuidando este fantástico ecosistema. Al parecer, los rumores sí eran ciertos. La impresión de ver estas montañas por primera vez es algo que no se olvida y que quedará grabado en nuestras mentes y corazones hasta el último día. Y cabe abrir un paréntesis. Como la mayoría de compañeros no tenían el número de pico y placa para transitar, no podíamos detenernos en la vía, porque según los que cuidaban el lugar nos multaría la policía. Aunque teníamos ya el permiso del hotel de Murillo, no era permitido detenernos sobre el costado de la vía.
El silbato que se escuchaba al fondo era alguien que cuidaba la ruta avisándonos que no podíamos estar ahí y que teníamos que avanzar. Un sueño hecho realidad, la avenida Murillo, ¿no? Y aquí sí que menos podía faltar la foto del recuerdo y continuamos. Que la que lo cagan son los carros. Los ojos llenos de monedas. No soy nadie para juzgar, pero es increíble cómo las personas pueden llegar a utilizar este páramo y las fuentes naturales de agua que nacen de acá como una fuente de deseos para tirarle monedas. Bueno, y como empezó esta serie de capítulos de 1200 kilómetros de las rutas más hermosas de Colombia, acá les presento nuevamente a la manada.
tener los frailejones de más de 1,5 metros y hasta 2 metros de altura es impresionante, y al saber que estas plantas crecen 1 centímetro por año, o sea, estamos viendo plantas de 150 años. Y como plasmado en un lienzo por el mejor pintor del universo, las imponentes montañas empedradas que nos recuerdan la vulnerabilidad y lo pasajeros que somos los seres humanos por este camino. Si apoyas este canal, estaría sumamente agradecido. Ver cómo día a día llegamos a personitas que les gusta mi contenido. Así que suscríbete, deja tu me gusta y un comentario. ¿Qué tal te ha parecido este viaje y si estarías dispuesto a hacerlo realidad? Río Lagunilla. Desde acá fue donde nació la tragedia de Armero.
a donde vamos a llegar unos kilómetros más adelante y les estaremos mostrando un poco de la historia y cómo quedó el lugar. Burrito sabanero. Qué silencio, ¿no? Después de esta hermosa ruta y la llegada a Murillo, llegamos en plena procesión de Semana Santa. Pues por si no recuerdan, esta rodada la hicimos en abril y hemos venido publicando capítulos cada semana sobre esta casi una miniserie. La verdad estaba muy indispuesto, la fiebre, el dolor muscular y malestar general se apoderaban de mí, pero gracias a Dani y el grupo que siempre estuvieron atentos y que más que andábamos con servicio de salud en ruta. Respira profundo. Acá una prueba de los tantos chuzones que se vinieron en esta rodada. Después de la inyección como nuevos, para el almuercito en el parque de Murillo, descargamos equipaje y seguimos para Falán, con la ilusión de conocer la ciudad perdida. Como si fuera poco, el viaje desde Aranzazu, ese día seguíamos con ganas de moto. Como no pudimos ir a la ciudad perdida porque eran muchas horas de caminar, decidimos hacer Armero en la noche y volver a Murillo para seguir camino hacia Ibagué el día siguiente. Y como he dicho, la foto para el recuerdo del grupo en Murillo. El amanecer del Nevado que estuvo un poco nublado, unas foticos del desayunito y rumbo a Armero. Pero este tramo de Armero lo hicimos en la noche. El día siguiente volveríamos en el día a recorrer sus calles o lo que eran calles. ¿Qué? ¿No le gusta la yema? Ah.
El ambiente de Armero siempre será un poco tétrico, por su historia, por todos sus fallecidos y por ese paisaje devastador que dejó aquella noche del 85. Omaira vivía a los 40 un poquito más arriba. La avalancha la trae dejando la atrapadita con unos troncos sobre una varilla que le atravesaba por la cadera. Y al para arriba seguía el lodo y después el agua que a medida de las horas que iba pasando iba cayendo a esa matetica. ¿Sí? El palo lo colocan ahí precisamente para que no tomara agua la que estaba contaminada hasta por ella misma. Las manitos son blancas porque sufrió hipotermia por el frío de la noche y el frío del agua. Los ojitos son vetados de sangre porque la sangre no circula normalmente por su cuerpo. Ella le preguntan sobre la entrevista que qué hace ella el día de la tragedia. Ella dice que se mete debajo de la cama porque las tierras temblaban. Entonces le habían enseñado la mamá de los papás que si algo se metieran debajo de la cama. Lo único que siente ella es que algo se la trae hasta acá y que las mismas paredes de la casa donde ellos vivían son las que le quedan en las tierras. Llegó mucha ayuda para ella para poderla sacar de este lugar, pero todas fueron inútiles, ¿sí? La primera ayuda que llega sería una motobomba. Normalmente van a prenderla y resulta que sale dañada, o sea que no sirve para nada, ¿sí? Traen una segunda motobomba, ella comienza a succionar el agua que está alrededor de ella, que era agua turbia, o sea que por ese agua turbia es que no pueden sacar a Omaira porque no se puede ver más allá del agua turbia, ¿sí? Entonces comienza a bombear, pero resulta que los que están alrededor de ella pues no se fijan, entonces comienza a chupar lodo, comienza a taponarse, se recalienta y se daña igualmente la motobomba, o sea que fue inútil también por ese medio. No sé si será allá o allá, harán una capilla, para que la gente se dirija allá y ya no coloquen velas ni en ningún lado de este día. Listo, ahorita sí vamos hacia el parque. Va. Vamos a echar en la nuca. Qué bueno. No, no lo sentí. Bueno, después de toda esta andada que hemos pegado con el grupo, que la verdad la rueda ha estado espectacular. Hemos estado enfermos, inyectados, mejor dicho. Y nos vinimos justamente en alerta de sanidad, en alerta de sanidad por lo de la fiebre amarilla, por la gripa y por un poco de cosas que hay en este momento. Entonces nos vinimos, estamos en Armero y estamos haciendo un tour que es donde están explicando todo lo de Omaira y todo lo que pasó acá en el 85, si no me equivoco. No he hablado mucho en el video porque estoy enfermo de la garganta, entonces pues a duras penas por acá andamos. Está haciendo un calor impresionante, puede ver cómo estoy sudando. Y bueno, vamos a ver qué nos sigue diciendo el guía, que hablen los que saben. En el capítulo 4 no te pierdas Armero, Ibagué, el Alto de la Línea, Finlandia Quindío y Termales de Santa Rosa de Cabal. Gracias por ver el video completo, no olvides apoyarme con un like y comparte esta ruta con alguien si la quieres hacer. Y los espero en el próximo capítulo y gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Este es lechona sola. Lechona normal. ¿Y cómo es el tamaño de lechona? Aquí es donde nace toda la magia.